Recibimos un día más. Alberto Garín, ¿qué tal? Pues bienvenido, Jano, a Pedazos de Historia. Sí, muchas gracias por la invitación. Nos quedó pendiente el tema de los armenios. Nos quedó pendiente, después de hablar del origen del cristianismo, sacamos esa rama de quiénes son estos armenios que tienen su primera iglesia cristiana según ellos. Entonces vamos a hablar sobre ellos. Que ahora están de moda por otros motivos más desagradables, pero bueno, tienen un peso fundamental en lo que es la historia del cristianismo. En realidad es una constante del pobre pueblo armenio. Entonces, por su ubicación geográfica, en principio no están en ningún cruce de caminos, están al final del camino, pero eso ha provocado que sus vecinos tengan cierta querencia por tratar de acabar con ellos. Por eso, ¿por dónde quieres empezar? Pues podemos empezar por esa geografía, podemos empezar por dónde están los armenios. Y además incluiremos un mapa para que sea más fácil de localizar. Entonces, los armenios es un pueblo que se origina del Cáucaso, esa intensa cadena montañosa que separa el mar Caspio del mar Negro, amplísima. Solo se pueden distinguir tres grandes sectores. Estamos hablando de cientos de kilómetros. Tenemos el Gran Cáucaso en la parte que colindaría con la actual Rusia. En medio hay un gran valle, la Transcaucasia, y al fondo, la parte al sur, tenemos el Pequeño Cáucaso, que es en principio donde encontramos actualmente la República de Armenia, en la parte oriental de este Pequeño Cáucaso. Lo que va a suceder con este límite montañoso es que la propia orografía no ha hecho que sea un lugar atractivo para pasar por allí. De modo que cuando las comunidades humanas se han establecido, han encontrado un hábitat en el que se han adaptado, pero, como digo, no es un cruce de caminos por donde los imperios vayan transcurriendo. Esto no es, qué sé yo, la actual Palestina e Israel, que sí es un sitio por el que continuamente pasaban las gentes que iban del Valle del Nilo al del Tigris y el Éufrates, o no es donde está hoy Estambul, que digamos es un paso natural para comunicar Anatolia con la península balcánica. Entonces es un lugar aislado, ya digo, tremendamente montañoso, con una cantidad espectacular de valles mal comunicados entre ellos, que es lo que provoca que las comunidades humanas que se sientan allí vivan en relativo aislamiento y a su vez generen formas culturales diferentes entre ellas. Por eso tenemos a los armenios con una lengua propia, pero tenemos a las gentes de Georgia con su propio idioma, o tenemos a la gente de Azerbaiyán con su propio idioma, que además con el paso del tiempo han ido generando otras diferencias, sobre todo de índole religioso. Y en la cuestión del cristianismo, que bueno, estuvimos hablando el otro día, Armenia, ese papel que tenía en el sentido de decir, bueno, vamos a diferenciar un poco después de esta división, y tiene un peso que cuando uno está, por ejemplo, en Jerusalén, no hablábamos de la ciudad vieja, piensa, pues está el barrio armenio. Puede chocar, ¿no? A priori, y dices, con su peso en relación con el cristianismo. Pues es curioso porque, a pesar de vivir en ese espacio aislado que es el Cáucaso, somos conscientes de la posible existencia de comunidades antepasadas de los armenios, si rastreamos el idioma armenio desde en el salto del tercer al segundo milenio antes de Cristo, la cultura de Urartu, que al parecer va a ser conquistada por los asirios, y entonces los asirios son gentes que están en Mesopotamia, y cuando los asirios buscan unas fronteras naturales para su imperio, tropiezan con el Cáucaso, y en este caso tropiezan con el sur del Cáucaso, que es esta cultura de Urartu, y es ahí donde vamos a empezar a encontrar la historia de los armenios. ¿Esto qué va a provocar? Va a provocar que van a ser gentes que se organicen ante la posibilidad de que haya enemigos externos que traten de capturar esta parte de la montaña como es el límite. Y eso provoca la creación, no vamos a decir un Estado porque estaríamos siendo anacrónicos, pero sí una estructura política que se enfrenta continuamente contra estos vecinos o que tiene que plegarse a la voluntad de estos vecinos. La relación con los asirios, ya digo, más en este segundo milenio antes de Cristo, la vamos a encontrar después, por ejemplo, con el imperio de los Medas, es decir, el Grande y compañía. Bien, estaríamos hablando de mediados del primer milenio antes de Cristo. Entonces, de nuevo, en la búsqueda de unas fronteras naturales para este imperio persa, llegan hasta el Cáucaso y se encuentran con estas comunidades que tienen cierta estructura política a la que se enfrentan. Entonces, esa condición de ser frontera última y, por tanto, un sitio que puede ser conquistado o puede ser el tope para el imperio en cuestión, va a suceder también con el Imperio Romano. Entonces, cuando los romanos se expanden por el mundo oriental, inicialmente la conquista de Grecia y ya saltan hacia Anatolia, estamos hablando del siglo II antes de Cristo, en esa búsqueda de fronteras naturales van a llegar hasta los valles del Tigris y el Éufrates, y allí se van a encontrar con el gran rival, que es el Imperio Persa, pero en esa parte nororiental de Roma se encuentra el Cáucaso, y entonces vuelven a tropezar
con estas comunidades humanas situadas en el pequeño Cáucaso, que son los armenios. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con esos armenios? Pues tiene una historia durante esa relación en las luchas entre el Imperio Romano y el Imperio Persa, siglos 3, 4, 5 después de Cristo, en la que sí se consolidan como un reino, sí que hay una estructura política más sólida que lo que podía existir en los siglos previos, pero un reino que va a ser disputado entre persas y romanos. En algunas ocasiones, tanto persas y romanos buscando que los armenios se conviertan en sus aliados, entonces tener un aliado extra para enfrentarse al contrario, en otras ocasiones directamente ocupando el territorio y sometiéndolos a este lugar, e incluso como excusa para el enfrentamiento entre persas y romanos. Puede ser que el persa esté atacando a los armenios y los romanos digan, es mi aliado, te ataco a ti, o al revés. Que el romano ataca al armenio y entonces el persa diga, pues ya tengo un casus belli para enfrentarme a ti. Creo que estamos viendo, por tanto, que esa situación límite, ese lugar donde se acaban las fronteras de los imperios, pensemos que Armenia va a seguir desempeñando ese papel de frontera durante largo tiempo, y es lo que la hace entrar en la historia. En ese momento es cuando, como estamos viendo en el origen del cristianismo, hemos visto cómo las comunidades cristianas a lo largo de los siglos II y III, por el valor moral del cristianismo, han ido creciendo. En algún momento, una de las obsesiones que tienen estos cristianos es la de evangelizar, la de llevar su modelo moral más allá de su comunidad. Entonces, en un momento dado, se introducen en el punto de los armenios, que no tiene nada de sorprendente, dado que es un sitio que tiene un vínculo con el Imperio Romano en esta frontera con los persas. Y eso provoca que a comienzos del siglo IV los armenios consideran que hay un rey en torno al año 301 que va a no solamente dar libertad de culto a los cristianos, sino a aceptar el cristianismo como religión oficial, lo que haría de Armenia el primer reino del planeta Tierra que oficialmente fue cristiano. Aquí nos tenemos que enfrentar a la propia construcción nacionalista de Armenia, la construcción nacionalista contemporánea desde los siglos XIX y XX, la que está vinculada a esos acontecimientos terribles del genocidio armenio, donde ellos van añadiendo cada vez más elementos. Entonces, ¿hasta qué punto está realmente constatado que hay un monarca armenio en el 301 que se hace cristiano? Desde el siglo XIX en todas partes. Antes de eso es una cosa más compleja de encontrar. Pero claro, ellos buscaban un elemento al que añadir por qué Armenia tiene derecho a su propio Estado. Pues porque es el reino cristiano más antiguo. Y cuando estamos creando los estados-nación en el siglo XIX, uno de los elementos, o sea, había un territorio, había una lengua propia, pero tener también una religión propia era otro elemento distintivo. Pero vamos más lejos. Una de las características en los pueblos del Cáucaso hoy es que se reconocen fácilmente porque sus cultos religiosos, más allá de que los armenios que viven en Armenia hoy sean o no sean creyentes, asumen la religión como una parte indispensable de su cultura. No nos ha de chocar, ¿eh? O sea, nosotros vivimos en España, un país que es un país católico, más allá de que la mayor parte de los españoles puedan, no solamente practicantes, sino pueden ser ateos. Pero celebramos la Navidad, celebramos la Semana Santa, bien, pero voy más lejos. Uno dice, bueno, yo celebro Navidad y Semana Santa porque me dan feriado en el trabajo y lo aprovecho. Sí, pero hay gente que incluso se involucra. Y entonces monta el nacimiento y puede salir en procesión, incluso aunque no sean creyentes, pero forma parte de la cultura del lugar. Pues esa marca católica que podemos ponerle a la cultura española, en el caso de los armenios, tiene la singularidad de que pertenecen a una iglesia cristiana que es exclusiva de ellos, con lo cual va todavía más lejos. Porque claro, el catolicismo los españoles lo pueden compartir con otros países, pero en el caso de los armenios es un plus. ¿Por qué es un plus? Pues porque, como veíamos en los orígenes del cristianismo, lo que va a suceder es que cuando se provoca esa secesión de las iglesias cristianas a mediados del siglo V, cuando estábamos viendo cómo los patriarcas de Roma y de Constantinopla trataban de imponer su dogma y su modelo de la doble naturaleza, y veíamos como los primeros que rompían ese estatus son los armenios, diciendo, no, nosotros no creemos en la doble naturaleza de Jesús, nosotros creemos que es una naturaleza única, el monofisismo, y eso hace que mi iglesia cristiana sea una iglesia diferente, con el añadido de que siendo como soy un reino independiente, puedo defenderlo con más solvencia que los otros patriarcas que también se hacen monofisistas de Antioquía o de Alejandría, que los pobres tienen que estar sometidos, a pesar de todo, políticamente al emperador. Entonces, ya pongo otro rasgo distintivo más. Soy la iglesia, soy el reino cristiano oficialmente más antiguo y además pertenezco a una corriente teológica dentro del cristianismo muy singular, propia de las iglesias orientales, pero que en mi caso me da un plus. Es muy interesante porque a partir de ahí, de esa antigüedad y esa exclusividad,
podríamos pensar que eso explica por qué tiene esa preeminencia dentro de los santos lugares. Porque junto a la Iglesia Ortodoxa griega y la Iglesia Católica hay un monje armenio todas las noches en el Santo Sepulcro. Yo me acuerdo, hay procesiones, ¿no? Que es el patriarca, entiendo que es de Jerusalén, hay uno. Y yo me acuerdo cuando estaba un día en el Santo Sepulcro, de repente una procesión que parecía, la verdad es que era muy impactante verlo, y era un armenio, que el patriarca de Jerusalén puede ser. No, o sea, todas las iglesias cristianas tienen su propio patriarca de Jerusalén. O sea, hay un patriarca de la Iglesia católica, como hay un patriarca de la Iglesia católica. Armenio, entonces hay un patriarca de la Iglesia armenia en Jerusalén. Eso, que sería este hombre, ¿no? Que venía vestido de negro. Sí, con ese capuchón largo y esas largas capas. Es que está súper guay verlo. Eso hace una procesión que no sé si es que se hace habitualmente o si están celebrando algo particular. Bueno, en principio es muy curioso, es algo que nos choca, que hemos hablado tú y yo alguna otra vez. En el Santo Sepulcro, como la Basílica de la Natividad, hay un orden en la celebración de las misas a los diferentes altares y se celebra la misa haya o no haya gente siguiendo la misa. O sea, yo lo que recuerdo es el sacrificio de Jesús. Si además hay gente que me quiere acompañar, bien, y si no hay gente que me quiere acompañar, pues no están. Y a eso se une que el patriarca que esté en procesión tiene que ser en una fiesta particular. O sea, tiene que ser en el momento de Semana Santa, o tiene que estar en Navidad, o tiene que ser la Epifanía. O sea, no es a diario que el patriarca armenio salga en procesión. Otra cosa es que recordemos que el calendario religioso armenio difería del católico. O sea, no celebran la Navidad el mismo día, ¿vale? No celebran la Epifanía el mismo día, no celebran la Semana Santa el mismo día. Con lo cual, tú a lo mejor dices, pues bueno, voy a ir a visitar los santos lugares, pero no quiero ir en Semana Santa porque va a haber demasiada gente y va a ser un barullo. Claro, si vas una semana después, te puede tocar con la Semana Santa armenia. Entonces, en el momento en que tú estás viendo procesionar a los católicos, estás viendo procesionar a los armenios, porque tienen un calendario religioso diferente. No es gratuito, o sea, forma parte de esa construcción, de ese empecinamiento en mostrar las diferencias. Y siempre encontrar un argumento teológico para decir, no, veréis, o sea, en el caso de la Navidad armenia, parte de la Epifanía, o sea, en qué momento se presentan los Reyes Magos y, por tanto, a partir de ahí, cuándo es cuando el niño pudo nacer. Entonces hacen unas cuentas diferentes a las que puede hacer la Iglesia Católica. Y todo en ese empecinamiento por esa marca distintiva de la Iglesia armenia. Pero que, insisto, a pesar de que yo estoy hablando aquí, que si comienza del siglo IV ya es un reino cristiano, que se venía del siglo V incluso con una iglesia, con una personalidad propia, en realidad no está vinculado a esos acontecimientos. Es cierto que desde ese momento probablemente hay armenios que se van a instalar en los santos lugares, pero va a ser algo, de comillas, anecdótico, ¿vale? Los santos lugares van a quedar bajo el control de los emperadores bizantinos. Nos vamos a encontrar un reino armenio que va a seguir estando en ese lejano Cáucaso, que cuando el imperio romano se descomponga en dos, el imperio bizantino y el imperio persa seguirán peleándose y seguirá estando en la frontera entre ellos dos. Y lo que va a venir a cambiar el equilibrio en esta zona es cuando, en el siglo XI, ya han aparecido primeramente los árabes conquistando este territorio, han ocupado los santos lugares, han llegado hasta las fronteras de los armenios, han llegado hasta las fronteras de los bizantinos, ha sido un shock, ¿vale? Pero hay un segundo elemento, que es la llegada de otro grupo de musulmanes, que son los selyúcidas, ya son turcos, van a aparecer en este mundo del Próximo Oriente para el siglo XI. Entonces, en un primer momento consiguen hacer retroceder aún más las fronteras del Imperio Bizantino. O sea, los árabes ya ha habido un buen primer golpe en este siglo VII, pero en el siglo XI hay un segundo golpe importante. Los bizantinos logran reconstruir esas fronteras y no tienen gente suficiente para repoblar los nuevos territorios. Y entonces les van a pedir a los armenios, que son cristianos, aunque sean los cristianos exóticos, si pueden apoyar en la repoblación de los territorios que han arrebatado los selyúcidas. Los armenios en ese momento ellos también han sufrido la agresión de los selyúcidas, en algún momento se ha convertido en un reino vasallo de los selyúcidas, pero esa vuelta al frente de los bizantinos les ha permitido a los armenios liberarse en cierta medida de los selyúcidas. Entonces se van a desplazar y van a generar la pequeña Armenia, en la zona de Cilicia, digamos en esa curva de la península anatólica hacia Siria, y van a establecer, en principio querían establecer un reino único, pero al final es una serie de principados con príncipes armenios, vasallos de los bizantinos, ante unos bizantinos que se encuentran incapaces de controlar todas sus fronteras y que piden ayuda a este otro grupo cristiano. A partir de ese momento es cuando los armenios adquieren un protagonismo que no tenían, porque bueno, había una cosa anecdótica lo que había ocurrido en los siglos IV y V, pero ahí en el siglo XI les están pidiendo, oye, colabora con nosotros en este combate contra este grupo particular de los selyúcidas,
Claro, lo que va a ocurrir a continuación, a finales del siglo XI, es que van a llegar los cruzados. Entonces, los cruzados llegan hasta Constantinopla y en su viaje hacia Tierra Santa tienen parada y fonda en la pequeña Armenia y los armenios los van a recibir bien. Curiosamente, cuando los cruzados lleguen a Jerusalén, los armenios les va a ir mal con los cruzados, porque cuando los cruzados llegan, su objetivo está recuperar la Tierra Santa de aquellos infieles. Entonces, claro, ven un montón de gente exótica. Muchos son musulmanes y otros son gente raras. Entre ellos los armenios, como tú decías, con sus capuchas negras. Entonces, sí que sabemos que en la toma de Jerusalén pasan a cuchillo a muchos musulmanes y a muchos de las iglesias orientales. Porque dicen, no, estos tienen pinta de hereje seguro. ¿Vale? No nos ha de sorprender, los cruzados son tipos de la Europa noroccidental, son de los actuales Francia, Inglaterra, Alemania, países salvajes. Por tanto, ¿qué se podía esperar de ellos? ¿Vale? Cuando los cruzados van a ir, primero van a ser expulsados de Jerusalén, se quedan en la costa de Levante, se quedan pequeños principados, la pequeña Armenia es capaz de aguantar, incluso cuando los mongoles aparecen en estos territorios a comienzos del siglo XIII, se convierten en príncipes vasallos de los mongoles, son gente que sí aceptan la llegada de estos mongoles, pero van a ser cuando llegue otro grupo de origen turco, que son los mamelucos, los que van a acabar con la presencia de los armenios en la pequeña Armenia. De modo que el único reino que va a quedar es la zona del Cáucaso. Pero es en todo este proceso, cuando primero han sido los cruzados expulsados de Tierra Santa y tienen que volver ya en otras condiciones, sobre todo a través de la orden franciscana, cuando los mongoles controlan el territorio y estos se muestran vasallos de los mongoles, cuando los armenios progresivamente van adquiriendo mayor protagonismo dentro de los santos lugares, ¿vale? Pero el momento definitivo está cuando son los otomanos, otro grupo de turcos, los que van a ocupar a finales del siglo XV y ya a comienzos del XVI todo este territorio de los mamelucos, digamos todo este mundo del Próximo Oriente, y van a acabar con el Imperio Bizantino, cuando estos armenios que han entendido la necesidad de someterse al que manda, ¿vale? Entonces lo hicieron brevemente con los selyúcidas, trabajaron para los bizantinos, supieron ponerse al servicio de los mongoles, pues con los otomanos van a hacer lo mismo. Y es en ese momento cuando van a crecer, y esto es muy interesante. Pensemos que son estos turcos otomanos los que van a estar controlando el territorio hasta la Primera Guerra Mundial y los que van a provocar el genocidio armenio. Porque claro, tú te vas a encontrar una buena entente entre los armenios y los nuevos dirigentes otomanos en estos finales del siglo XV, comienzos del XVI. Y sin embargo, 5 siglos después, se van a dar duro con el triste genocidio armenio. Porque en ese primer momento lo que van a hacer es, entienden que son los que gobiernan, entienden que son los que se tienen que someter. Es cierto que una buena parte de la población armenia sigue estando en el Cáucaso, hay una comunidad importante en Tierra Santa, porque ellos, frente a los católicos, que van a estar en continua disputa contra los turcos, pensamos que a partir del siglo XVI tenemos a los Habsburgo permanentemente peleando contra los otomanos durante los siguientes 200, 300 años. Los otomanos acaban con el Imperio Bizantino, por tanto, con la Iglesia Ortodoxa en sus diferentes ramificaciones, también han sido los enemigos. Los armenios han sabido navegar en estas aguas turbulentas y eso les ha permitido poder asentarse de forma más consolidada dentro de los santos lugares. Es decir, si hoy tenemos una capilla armenia importante en el Santo Sepulcro, si hoy los armenios son de las 3 comunidades que gestionan la Basílica de la Natividad, se tiene que agradecer a su buena colaboración con el Imperio Turco de los otomanos, con la contradicción que suponga que después serán los otomanos los que traten de acabar con los armenios de una forma brutal. Bien, entonces tenemos esa capacidad de entente con los otomanos durante la mayor parte del Imperio Otomano, durante esta edad moderna de los siglos XVI hasta el siglo XIX, y es el siglo XIX cuando se plantea la famosa cuestión de Oriente, cuando las potencias europeas, desde Inglaterra y Francia hasta Alemania, Austria o Rusia, deciden que hay que acabar con el Imperio Otomano. Acabar con el Imperio Otomano no solamente porque sea un rival religioso, que es lo de menos, sino porque cada una de esas potencias tiene interés en una parte determinada del Imperio Otomano. Entonces, una Francia que ha perdido su imperio transoceánico trata de reconstruir en el norte de África. Entonces, puede desembarcar en Argelia y allí son súbditos de los otomanos. Una Inglaterra que desde el siglo XVIII ha construido un imperio con la India, con un eje con la India interesante, pero es que el camino que conduce hacia la India es más corto, pasa por el Imperio Otomano. Entonces, hay partes del Imperio Otomano que me gustaría adquirir. Egipto, los países del Golfo, bien. Una Austria que no tiene puertos al mar porque los Balcanes es su salida natural al mar. Pues entonces
me tengo que comer los Balcanes, que es parte del Imperio Otomano. Una Rusia que tampoco tenía, en principio, por el sur una salida al mar, porque lo que tiene son territorios controlados o súbditos de los otomanos, ya sea en la zona de Crimea, ya sea en la parte oriental de los Balcanes. Pues también tengo que comerme el Imperio Otomano. O sea, todas las potencias quieren, de alguna forma, comerse el Imperio Otomano, y la forma que tienen de conseguirlo es o me enfrento abiertamente contra ellos, que siempre es un poco complicado, llevamos unos cuantos siglos machacándolos y la cosa no funciona muy bien, o lo troceo a partir de tensiones internas. Entonces, le meten al Imperio Otomano ese virus terrible del nacionalismo, entonces incentivan ese imperio multicultural, multilingüe, multireligioso. Es cierto que siempre bajo el dominio del sultán musulmán de Estambul, e incentivan la creación de todo tipo de tensiones nacionalistas. La primerísima edad de Grecia, a principios del XIX, la independencia de Grecia en 1830, y a partir de ahí van a ir de partida motivando la separación del mundo balcánico. Y entonces, ya estamos en la segunda mitad del siglo XIX, estamos en los años 1870, y lo que van a hacer es favorecer la descomposición de partida de llegar a la parte de los Balcanes y permitir el surgimiento de Rumanía, Bulgaria, que crezca Grecia, o todos los reinos de la antigua Yugoslavia, Serbia, Montenegro, Bosnia. Entonces Croacia vamos a tratar de incentivar y después ya nos sigue comiendo poco a poco. O sea, ya cada una de las potencias se irá repartiendo estos pequeños reinos. Entonces, hay un conflicto en torno a 1879-80, que termina en un momento en el que Rusia y el Imperio Otomano se enfrentan, se concluye una paz, la paz de San Estéfano. En esa paz de San Estéfano se facilita la creación de una serie de pequeños estados-nación en la parte de los Balcanes, y este Tratado de San Estéfano es clave, y también se va a favorecer la creación del Estado propio, que pueda ser dependiente del Imperio Otomano, para los armenios. Esto forma parte de esos juegos nacionalistas que han puesto en marcha las potencias occidentales del Imperio Otomano. Juegos nacionalistas que tenemos hasta hoy. Ya hemos hecho nosotros un programa sobre el conflicto de Israel y Palestina, y hemos visto cómo son ingleses y franceses agitando ese hormiguero de Próximo Oriente donde había ciertos equilibrios, y entonces vamos a destrozar esos equilibrios a base de meter una vez más el virus del nacionalismo. Nos vamos a inventar un montón de países. El problema está que el Tratado de San Estéfano se había firmado de tal manera que los países que surgían iban a quedar demasiados territorios bajo la órbita del Imperio ruso. Y el resto de potencias occidentales no lo ven tan claro. ¿Por qué no quieren que haya una Rusia excesivamente grande comiéndose el Imperio Otomano? Por los diferentes intereses. Y entonces deciden rehacer el tratado, se firma un segundo tratado en Berlín, pocos meses después, y cuando se firma ese nuevo tratado en Berlín, se van reduciendo las competencias que se daba a Rusia, las ventajas que se daba a Rumanía, a Bulgaria y tal, y sobre todo se quita la posibilidad de que los armenios tengan Estado propio. Entonces, no sé quién se despistó y puso esa cláusula, y eso no es el plan. Claro, ¿esto qué es lo que va a provocar? Va a provocar tensiones entre los turcos y sus aliados tradicionales, que eran los armenios. Unos armenios que, recordemos, tenemos la mayor parte de la población en el Cáucaso, pequeños campesinos cultivando lo que puedan en sus valles, un grupo de intelectuales notables que forman parte de la estructura política del Imperio Otomano. O sea, hay muchos lugares del Imperio Otomano donde los administradores no son musulmanes, son cristianos armenios, y luego, por supuesto, la comunidad de Tierra Santa, que es la más anecdótica, la más significativa, pero que no deja de ser anecdótica. Entonces, a partir de ese momento, las relaciones entre los armenios y los otomanos, que habían sido unas relaciones fluidas, que habían sido productivas para los dos grupos, comienzan a deteriorarse. E insisto, comienza a deteriorarse porque los turcos dicen, ostras, a la primera que les han dado la oportunidad de hacer un Estado propio, han dicho que sí. Y de nuevo, es un juego muy intelectual el de la creación de ese Estado armenio en el Cáucaso. Primero porque el territorio de los armenios, que es algo que vemos hasta hoy, era relativamente homogéneo. O sea, sí que donde había grupos de armenios podías encontrarte grupos de azeríes o grupos de georgianos mezclados entre ellos. Entonces, claro, en el momento de definir las fronteras no iba a ser claro. Y lo seguimos viendo hoy. ¿Vale? O sea, el problema de Nagorno-Karabaj, ese tipo de cosas. O sea, no era blanco-negro, era un montón de grises. Bueno, a partir de ahí esas tensiones van a ir creciendo, y según el Imperio Otomano vaya perdiendo territorios, sobre todo el avance por los Balcanes y las sucesivas guerras de los Balcanes, donde los países surgen, crecen, se van comiendo el territorio otomano, los otomanos siempre se van a quedar con la duda de decir, bueno, nos quedan unos enemigos a la espalda, porque claro, todos estos que están avanzando por los Balcanes, a la larga son católicos o son ortodoxos, pero son cristianos. Y el único elemento cristiano que no tenemos en los Balcanes y que sabemos que puede generarnos un problema son los armenios.
Entonces, ya hay un primer movimiento de agresión contra los armenios en tiempos de uno de los últimos sultanes, Hamid, a comienzos del siglo XX, que ya va por tensiones, o sea, las masacres hamidianas no es un genocidio orquestado de una forma rigurosa, pero sí se nota una tensión por parte del gobierno central del sultán de querer ir a por aquellas comunidades de armenios que estén provocando tensiones con el gobierno central. Entonces, que hay alguna comunidad que se ha portado mal con la guarnición turca, los masacramos, ¿vale? Que ponen pegas con nuevas medidas fiscales, los masacramos. Creo que va a provocar las masacres hamidianas y que se producen como unos 5 o 6 años antes del genocidio armenio. Lo que va a provocar es que los vecinos de los armenios, en este mundo más heterogéneo, los otros cristianos, como los georgianos, los musulmanes, se den cuenta que pueden acabar con su vecino y eso no supone nada. Bueno, yo he matado a mi vecino y no hay nadie que me venga a juzgar. Incluso me puedo apropiar de sus bienes, me puedo apropiar de sus tierras. Entonces, claro, has generado una sensación de ilegalidad que nadie va a perseguir, de impunidad, que lo que va a provocar al final es que cuando se declare el genocidio armenio, haya mucha gente que esté dispuesta a participar en ese acto porque sabe que los beneficios son grandes y las posibles consecuencias negativas no van a existir. Comienza la Primera Guerra Mundial, vuelven a enfrentarse el Imperio Ruso contra el Imperio Turco, la frontera entre rusos y turcos es el Cáucaso, en esa frontera del Imperio Ruso con el turco en el Cáucaso están los armenios, los turcos tienen una serie de reveses en ese frente y consideran que una de las razones para esos reveses es que los armenios, que en principio son turcos, son súbditos del sultán turco, están colaborando con los rusos. Y no es cierto del todo, pero sí en cierta medida. O sea, sí hay armenios que van a apoyar a los rusos, hay armenios que directamente no hacen nada y hay otros que directamente colaboran con los rusos en los avances por el Cáucaso. Entonces, eso va a hacer que el gobierno de los jóvenes turcos, que ya han depuesto precisamente al sultán Hamid, estos 3 caballeros, Cemal, Enver y Talat, son los que están gobernando, son los que deciden que hay que acabar con los armenios. Pero además, de una forma bien orquestada, bien organizada, o sea, el objetivo es, tenemos definido cuál es el grupo que tengo que eliminar y lo voy a eliminar de manera sistemática. Es más, el término genocidio, que es un término que se va a acuñar durante la Segunda Guerra Mundial por parte de un intelectual judío que está conociendo lo que está ocurriendo en los campos de exterminio alemanes, en los campos de exterminio nazis. Este judío dice, lo que están haciendo, que están tratando de hacer los alemanes es lo mismo que hicieron los turcos con los armenios. Entonces, es curioso porque el genocidio más conocido es el de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, pero el término se acuñó para definir algo que parecía que estaban haciendo los alemanes, que era similar a algo que sí habían hecho ya los turcos contra los armenios durante la Primera Guerra Mundial. Y me gustaría insistir mucho en esta idea del genocidio armenio, porque hoy, lamentablemente, es un término que estamos utilizando para prácticamente todo, ¿bien? Y entonces, por supuesto que masacres hay en muchos conflictos, masacres absolutamente brutales, donde te puedes llevar por delante a cientos o miles de personas. Pero genocidio tiene un plus, que es lo que no podemos olvidar nunca, y es la manifiesta intención por parte de las autoridades del momento de acabar de forma sistemática con un grupo claramente definido. ¿Bien? Entonces, claro, no hay muchos genocidios que se practiquen en el mundo. Lo hablábamos tú y yo cuando hicimos el programa del conflicto de Israel y Palestina. ¿Hay un genocidio por parte? No, tú no tienes una intención manifiesta y declarada por parte del gobierno de Israel de acabar de forma sistemática con todos los palestinos. No la hay. O sea, no hay una declaración pública diciendo, señores, maten a cada uno de los palestinos que encuentren por las calles. Israelíes, tienen ustedes derecho a tomar un arma y matar a cualquier palestino que ocurra por las calles y no les va a ocurrir nada. Que es lo que ocurrió con los armenios. Entonces, cuando en 1915 se organiza el genocidio armenio, lo que vamos a hacer es capturamos a todos los armenios de Armenia en el Cáucaso, nos ponemos en marcha y los vamos a dirigir hacia el desierto de Siria, a unos supuestos campos de refugiados. No se les va a asistir durante esa larga caminata, se pueden ir muriendo de hambre, se pueden ir muriendo de agotamiento, se pueden ir muriendo de enfermedades, y los pocos que lleguen al final los dejaremos perdidos en mitad del desierto para que terminen de morirse. Y lo hacemos de manera intencionada, y lo hacemos como una acción política llevada a cabo por el gobierno central de los jóvenes turcos del Imperio Otomano. Entonces,
ese es el genocidio armenio. Por eso, le digo, no tenemos por qué utilizar el término genocidio de forma abusiva, porque es demasiado... O sea, las masacres son terribles, pero el genocidio tiene un plus que es brutal. Entonces, cuando lo sacamos de forma gratuita, parece que es más malo al señor que estamos acusando de genocida, pero ya estamos diciendo, oye, es que tú no sabes el grado de maldad absoluta que supone que un gobierno quiera ser realmente genocida, como hicieron los jóvenes turcos con los armenios. Pero, a pesar de todo, no acabaron con los armenios, se concluyó la Primera Guerra Mundial, la surgida Unión Soviética, a pesar de que el territorio de la Federación Rusa vio menguar su tamaño, porque aparecen un montón de repúblicas, como las repúblicas bálticas y demás, sí fueron capaces de establecer una república propia para los armenios, porque si bien es cierto que tras la Revolución Rusa, el Imperio Ruso pierde territorios, al terminar la Primera Guerra Mundial, el Imperio Turco perdió mucho más, y eso sí iba a permitir la creación de una república independiente armenia, que después se incorporará en la Unión Soviética, como se incorporaron todas las demás durante los años 20 del siglo XX. Entonces, dentro de la Unión Soviética, logran establecer ciertos equilibrios con sus vecinos, ¿vale? Claro, es muy curioso porque viene a ser lo mismo que ocurre en Yugoslavia. O sea, en la Yugoslavia de Tito no había enfrentamiento entre serbios, croatas, bosnios y montenegrinos, porque el dictador se encargaba de mantenerlos a todos firmes. Y uno va y dice, entonces la única solución para estas tensiones políticas es tener un dictador. No, pero les funcionó. Entonces lo mismo va a ocurrir en la Unión Soviética. Durante los regímenes totalitarios soviéticos, las tensiones que se podían vivir en el Cáucaso no se dieron. En el momento que se descompone la Unión Soviética, aquellas tensiones nacionalistas que habían inyectado los europeos que quisieron descomponer el Imperio Otomano en el siglo XIX volvieron a surgir. Entonces eso nos lleva al conflicto actual de Armenia con Azerbaiyán, donde, claro, de nuevo, como no todo era blanco, ahora sí está siendo blanco y negro. Eran grises, eran comunidades mezcladas, eran comunidades donde es cierto que los rasgos culturales quedan muy bien definidos. Hablo armenio, o hablo otro idioma, soy de la iglesia cristiana armenia, o soy de la iglesia cristiana georgiana, o soy musulmán. O sea, sí hay rasgos culturales que te permiten identificarte muy bien, pero eso no impedía que fueran sociedades muy heterogéneas. Entonces, claro, ya tras la descomposición de la Unión Soviética vuelven a incentivarse, además se incentivan como acción política en el movimiento nacionalista, y esto es lo que va a provocar la actualidad de los armenios, con el agravante de que, ¿y a quién le interesa Armenia? O sea, en este lugar perdido, empezando en 2023, ¿a quién le preocupa a los armenios de Armenia? No, a casi nadie. De hecho, las noticias sobre Armenia ya se han acabado, porque cuando el último ataque de Azerbaiyán, en ese momento no había nada que sacar en los titulares, porque no había otras guerras en otros lugares tan intensas, entonces sabía que llena el titular, pero una vez que hay otros problemas en otros lugares, nos olvidamos, con el agravante que es lo mismo que les ocurrió en el Tratado de San Estéfano. El único que puede tener interés en tener una Armenia más o menos funcionando es Rusia. Le interesaba a finales del 19, le sigue interesando hoy. Si Rusia no tiene la capacidad de apoyar a los armenios, no encuentran otros aliados. Sí, pero es verdad que Armenia es un pueblo que está olvidado. El genocidio armenio, bueno, yo sí que diría que se conoce, pero no estoy seguro tampoco. A lo mejor estoy siendo demasiado optimista. Es que 2 millones de armenios fueron asesinados. O sea, las cantidades sistemáticamente. Las cantidades siempre son complejas de saber, si son 2 millones o son menos. Pero así sean los cientos de miles que puedan ser, cientos de miles de personas eliminadas de forma sistemática por la autoridad política central, es duro. Es duro. Sí. Bueno, de hecho, de esto sí que hay muchas imágenes que pueden encontrar ustedes en internet de un pueblo perseguido, pero que siempre consigue sobrevivir. Bueno, es cierto que en el momento que desaparece la pequeña Armenia, entonces seguía habiendo armenios por ahí sueltos, ahí ya comienza una singular diáspora de armenios moviéndose por el mundo, una diáspora que va a crecer más en el momento del Tratado de San Estéfano, cuando empiezan las primeras persecuciones, bien, y eso hace que la mayor parte de los que hoy se declaran armenios vivan fuera de Armenia. O sea, en la actualidad hay menos de 3 millones de armenios en Armenia y hay casi 7 millones de armenios en la diáspora, o descendientes de armenios que se siguen declarando armenios a sí mismos. Entonces, sí que es curioso porque es un pueblo que, a pesar de todo, claro, tienen unos rasgos culturales muy bien definidos. Unos rasgos culturales que, insisto, no es que estén desde el siglo IV, pero sí que en el siglo XIX, cuando hay que crear la nacionalidad armenia, supieron aferrarse a esos rasgos culturales que hacen que sean rápidamente distinguibles
porque tienen un idioma propio que posiblemente la mayor parte de la diáspora conocerá poco y mal, y porque tienen una religiosidad propia que la mayor parte de la diáspora no practicará, pero que está vinculada a esa cultura. Ya digo, como en España todos somos católicos, aunque seamos ateos. Y por último, Alberto, que es el tema de la ciudad vieja, digamos, está dividida, ¿no? Y tienen los armenios su propio barrio. Tú que estuviste viviendo con ellos, bueno, en Jerusalén, no por ellos directamente. ¿Cómo es la relación, o sea, cómo es su día a día dentro de la ciudad vieja de Jerusalén? Bueno, en el caso de la comunidad armenia que hay en los santos lugares, sobre todo en Jerusalén y en Belén, que ya digo, es una comunidad que puede existir de forma anecdótica desde la antigüedad tardía, pero que sobre todo se consolida durante el Imperio Otomano, cuando son el grupo cristiano, el interlocutor favorito de los sultanes turcos. Eso lo que les va a permitir es ir adquiriendo cada vez más protagonismo dentro de la ciudad vieja. Hasta el punto de que dentro de las murallas construidas por Solimán, por un sultán turco, dentro de las murallas hay un sector importante que va a estar controlado por los armenios. Un sector que además tiene su propia muralla, dicho de alguna manera. Sí. O sea, no es que sea una muralla real, pero sí es cierto que para ingresar a los lugares donde viven la mayor parte de los armenios en la ciudad vieja, son dos sectores divididos, uno donde está la Catedral de Santiago, Santiago, el mismo Santiago de los españoles. Esto es muy simpático porque tienen la cabeza, y los armenios te explican que sí, que en efecto Santiago, después de predicar en España, vuelve a Tierra Santa, allí lo matan, le cortan la cabeza, y los ángeles se dejaron el cuerpo y se olvidaron la cabeza, que sacaron los armenios. Entonces... Sí, esto no es broma, que es así. No, sí. No lo digo, porque alguno pensará que no, que es así. Sí. Entonces, en la Catedral de Santiago, en torno a la Catedral de Santiago, está uno de los sectores armenios. Ya digo, tiene dos accesos, ¿vale? Y luego, pegadito, con una calle que corta, hay un segundo sector más pequeño que también tiene dos accesos. Además, los accesos es que tienes que tener la llave para entrar. O sea, esto no es que uno pase por allí sin más. Y en el caso del barrio vinculado a la catedral, es donde los turistas tratan de colarse siempre que pueden, pero están allí los armenios que te sacan a patadas cuando quieres entrar. Como mucho te dejan ver la catedral armenia. Entonces, estos barrios armenios que tenemos, ya digo, consolidados durante la época otomana, la creación de los espacios cerrados en sí, yo me voy a atrever a decir que no son tan antiguos, ¿vale? Estoy casi convencido que es algo muy del 19 y probablemente finales del 19. O sea, cuando ya existen tensiones con los otomanos, los armenios deciden de alguna manera buscar cierta protección, ¿vale? Esto es muy jugoso, ocurre en toda la ciudad vieja, los famosos 4 cuartos de la ciudad vieja, el armenio, el cristiano, el musulmán y el judío. Es una partición que hacen los británicos cuando llegan. Hasta los británicos era bastante más heterogéneo de lo que vemos hoy, o si no heterogéneo, con unos límites mucho más difusos. Pero es que además, en el caso de los armenios, es una comunidad que mengua, que además mengua cada vez más. Los otros 3 grandes grupos, en el grupo de los cristianos, hay que pensar que están todos los cristianos, antes están los católicos. La mayor parte de los cristianos que te encuentras en el barrio cristiano no son católicos. Bien, hay muchísimos ortodoxos. Entonces, claro, digamos que es un barrio que se puede, con límite, tener cierta renovación, aunque solamente sean por agentes que desde fuera van a vivir al barrio cristiano. Pensemos, por ejemplo, en los custodios de Tierra Santa. O sea, son franciscanos y ellos continuamente están recibiendo nuevos monjes de todas partes del mundo. Muchos ya son hispanoamericanos que se instalan allí durante un tiempo. Y con todo, el barrio cristiano va menguando poquito a poco. Porque el que va creciendo es su barrio musulmán, el de estos musulmanes de origen palestino, que cada vez tienen más hijos y por tanto pues pueden ir incorporando más casitas del barrio cristiano, y el propio barrio judío, donde hay una voluntad política de que crezca, de consolidarlo y hacerle crecer. Entonces, claro, en el caso del barrio judío, su espacio de crecimiento sobre todo es el mundo armenio. Es muy interesante porque si uno va a visitar la Catedral de Santiago de los armenios y siguiera caminando, pasara frente al barrio armenio y siguiera caminando camino del Muro de los Lamentos, hay un gigantesco aparcamiento que en principio era propiedad formaría parte del cuarto armenio, que además sería parte, digamos, propiedad de esa comunidad armenia. Eso ya se cedió a los judíos hace mucho tiempo. Lo llamativo de ese aparcamiento es que, más allá de que sea un espacio en teoría armenio cedido a los judíos, es que debajo de ese aparcamiento se encontraron las ruinas de la Nea Iglesia, que fue la iglesia más grande de Jerusalén, construida en tiempos de los bizantinos, que era mucho más grande que el Santo Sepulcro, pero que desapareció, porque, bueno, las vicisitudes históricas de Jerusalén desapareció. Entonces, si uno quisiera ver
¿Dónde estaba la iglesia cristiana más grande que ha habido nunca en Jerusalén? Está bajo un aparcamiento gestionado por los judíos, que en principio es propiedad de los armenios, en estos líos propios. Pero, en cualquier caso, los armenios, demográficamente, cada vez en la propia Armenia no hay gente que quiera irse a vivir a Tierra Santa. Entonces, la comunidad armenia, pensemos que los monjes armenios, por ejemplo, hay un convento de monjes en Jerusalén, un convento de monjes en Belén, pueden casarse. O sea, no todos los monjes armenios tienen voto de celibato. Tú eliges si quieres ser célibe o no. Entonces, los propios monjes son los que tienen hijos, porque se casan y tienen hijos. Pero yo que sí que he tenido relación con ellos, porque yo trabajé en un proyecto del convento armenio de Belén allá por el año 2004, 2005, y tuve mucho contacto con ellos. He visto cómo la comunidad ha ido reduciéndose. Pero es más, dentro de ese gusto por la diáspora armenia, es muy interesante porque hay armenios de Tierra Santa que directamente emigran, y no emigran a Armenia, emigran junto a otras comunidades armenias en otras partes del mundo. Ha habido una migración interesantísima y curiosísima, porque hay una comunidad armenia importante en Australia, hasta el punto de que en el Parlamento australiano hay varios diputados armenios. Entonces, uno de los focos de recepción que en los últimos 20, 30 años han tenido los armenios que emigran, los de Tierra Santa y los de Armenia, los del Cáucaso, es Australia. Estas cosas que provocan las diásporas. Entonces, pues bueno, es muy singular. Uno puede seguir yendo a visitar el barrio armenio de Jerusalén, puede ir a la misa armenia a la Catedral de Santiago, verá a los monjes procesionando con sus hábitos negros, puede comprar cerámica armenia, puede consumir comida armenia, que es exactamente igual que el resto de la comida de la ciudad vieja de Jerusalén, ¿vale? O sea, sigue habiendo, pero sí es cierto que es un barrio donde progresivamente, incluso ha habido ya hace algunos años, hubo un problema de que uno de los patriarcas armenios había cedido parte del propio barrio armenio, ya no solamente el aparcamiento, a judíos. Entonces se montó una trifulca entre los habitantes de la comunidad diciendo, pero este señor, ¿qué está haciendo? ¿Vale? O sea que es una comunidad que cada vez se va reduciendo más y más, y cada vez va haciendo más anecdótico a la gente que vive allí. Claro, yo hablaba de que hay dos sectores, ¿no? El que está en la Catedral de Santiago y el otro que además está comunicado por una pasarela cubierta, puedes pasar de forma aérea de un lado a otro. Yo esa parte no la he vuelto a visitar desde cuando, yo la última vez que estuve fue en 2009. Y algo que te marcaba de ese otro pequeño sector es que solamente vivían ancianos. O sea, eran todos armenios, había entre ellos armenios, pero había gente muy mayor. Entonces, claro, es un sector que tú dices, claro, a la mínima que no haya gente nueva de Armenia que llegue, antes o después la parte judía se va a quedar con ese sector. Bueno, pues esta es la historia del pueblo armenio, interesante. Y también quizás se entiende, ¿no? Cuando estás en la ciudad vieja, yo, por ejemplo, esa segunda zona no la pude visitar, no te dejaban entrar, pero se entiende si conoces la historia, lo que han sufrido, lo que han vivido, que quizás se quieran aislar un poco. Sí, pero, mundo, ¿no? pero curioso porque es esa fase final con el Imperio Otomano. O sea, después de... Casi antes de eso, ¿no? O sea, después de que tenían buenas relaciones. De 4 siglos de convivencia, al final, ya digo, el nacionalismo vino a estropearlo todo, como siempre, y entonces, hasta el punto de provocar un genocidio. Pues nada, Alberto, mil gracias por invitarme a tu programa. Lo suyo es que lo despidas tú, ¿no? Pues gracias, Jano, por unirte a Pedazos de Historia. Y entonces ya comenzamos el año nuevo y vamos a seguir desarrollando estos programas dedicados a la historia.